Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda entrevista del Festival Piel con Piel 2020. Contamos en esta ocasión ni más ni menos que con la activista y periodista Lidia Cacho. Para quien no la conozca, Lidia lleva más de 25 años ejerciendo el periodismo, siempre desde una perspectiva feminista y en defensa de los derechos humanos. Para hacernos una idea del alcance de su trabajo, Lidia desmanteló en México una red de pornografía infantil y trata de niños y niñas con fines de explotación sexual. Pero es que además, Lidia es también escritora y autora de más de 12 libros en los cuales rompe tabúes y da voz a personas que, digamos, normalmente no tienen el primer plano. En fin, podríamos estar hablando de Lidia durante horas porque es una persona a la que admiramos mucho, así que en ese sentido es todo un lujo poder contar con ella en este festival. Le hemos pedido a Lidia que nos envíe una videocarta respondiendo a algunas preguntas acerca de su investigación y, entre otras muchas cosas, acerca del derecho a educarnos en la igualdad de derechos, la no violencia y el feminismo. Gracias, Lidia, por darnos siempre el coraje, el rigor y la pasión necesaria para seguir adelante. No se pierdan detalle. Hola, ¿qué tal? Soy Lidia Cacho y me encanta estar aquí con ustedes en Piel con Piel. Bueno, pues estoy viviendo la pandemia como la gran mayoría de personas y no me gustaría utilizar este tiempo para hablar sobre eso. Creo que se habla demasiado sobre el tema y ya hay muchas historias que pueden narrar cómo la vivimos los y las demás en todo el mundo, ¿no? Prefiero concentrarme en los temas que conciernen a este increíble proyecto de Piel con Piel, donde se hace teatro con gente joven, donde a través del teatro documental están elaborando nuevas formas de acercarse a los temas más importantes de este siglo. Y uno de ellos es obviamente la esclavitud humana. Me preguntan cómo se hace el trabajo de investigación desde una perspectiva feminista. Bueno, esto tiene que ver con muchos y muchos años de trabajo, con la congruencia. El feminismo es congruencia. El feminismo es filosofía, son ciencias sociales, es decir, hace 200 años las mujeres empezaron a rebelarse contra esta noción de que tenían que estar en un espacio de lo privado todo el tiempo y que no tenían derecho a lo público. Pero lo hicieron mucho antes, lo hicieron desde la época de los griegos, cuando en la Grecia y la Roma antigua las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda clase, es más, no eran consideradas ciudadanas. La democracia nació sin las mujeres, la democracia significaba los hombres, la presencia de los hombres y la opinión de los hombres y el voto de los hombres en el Senado y en todos los ámbitos de lo público. Y las mujeres excepcionales como Aspasia de Mileto y como 5 o 6 otras de las que sabemos en la historia, seguramente hubo muchas más, son las que han pasado al conocimiento de lo público sobre su rebelión contra este sistema patriarcal, que es del que nace la noción del patriarcado y el machismo. Es decir, de allá, de la Grecia y de la Roma antigua, de todos estos sabios, es de donde viene el machismo, de donde viene la noción de que somos desiguales. La palabra infancia significa sin voz, es decir, infantia, inventada otra vez desde el latín, significa los sin voz, es decir, daban por hecho que los niños y las niñas no tenían derecho a la voz y por lo tanto los niños y las niñas eran personas menores de 18 años, es decir, quienes tienen menos de 18 años no tienen derecho a hablar, no tienen derecho a opinar, tienen que obedecer como animalitos a través de los golpes, de los malos tratos, etc. Esto viene desde la Grecia antigua y después pasó por la Ilustración, el Romanticismo, todas las épocas de nuestra humanidad en las que ha habido transformaciones intelectuales. Aquellos intelectuales que las han hecho han sido hombres. Son los hombres los que han opinado, son los hombres los que han construido este concepto de la humanidad, en la que la humanidad es lo masculino, es los hombres como genérico en el que se supone que las mujeres y las niñas estamos incluidas, pero no nos sentimos incluidas porque aquello que no se pronuncia no existe, no se hace presente, lo que no se menciona, lo que no se pronuncia, no
existe. Y a partir de esa noción es que las feministas a lo largo de la historia han ido construyendo la idea de que había que crear también principios filosóficos. Entonces comenzaron las filósofas, algunas de las más conocidas, las que más citamos, las europeas, algunas latinoamericanas, desde Simone de Beauvoir hasta Marcela Lagarde, y muchas americanas, norteamericanas, por supuesto, de los Estados Unidos también, españolas, bueno, sin duda. Todas estas feministas lo que empezaron a hacer fue eso, crear cultura, pero cultura en el sentido más amplio de la palabra. No solamente salir a las calles a reclamar aquello que nos pertenece y que les pertenece a las niñas también, sino también reclamar aquello que les pertenece a los niños varones para que no se conviertan en esos machos patriarcales que están tratando de destruir la igualdad a como dé lugar. Todos esos ultraconservadores lo que hacen es tratar de conservar el sistema antiguo, este sistema de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la desigualdad racial. Entonces, hacer periodismo, documentar, hacer teatro, narrativas cinematográficas, hacer cualquier forma de arte o comunicación feminista, significa moverse del lugar y tomar una perspectiva distinta a la que nos han dicho que es la oficial. Para comenzar, es hablar con lenguaje de género, es decir, reconocer que las mujeres y los hombres, no importa si eres queer, lesbiana, gay, trans, si no te gusta que te etiqueten de ninguna manera, si te consideras simplemente una persona sin una identidad de género, no importa. Para pronunciar quién eres, necesitas identificarte con alguna fórmula cultural. Y nuestras fórmulas culturales hasta el momento todavía siguen caminando sobre un solo pie, es decir, van cojas, van brincando ahí. Entonces, por eso de pronto tenemos tanta dificultad para explicar qué significa toda esta fluidez de género, por ejemplo. Bueno, eso sí, eso es lo que yo hago. Durante 30 años he desarrollado mi trabajo periodístico y he ido aprendiendo. Cuando yo comencé tenía 23 años, 24 años, y ahora puedo entender perfectamente cómo fui construyendo esta manera de narrar a través de mis 16 libros, a través de mis miles de textos, artículos, reportajes y programas de radio y televisión, cómo narrar el mundo y la vida de las y los otros desde la perspectiva de género que nos permite desentrañar qué significa y cómo se construye la masculinidad y qué significa y cómo se construye lo femenino. Si no logramos hacer eso en nuestro trabajo y en nuestras narrativas artísticas y creativas y comunicadoras, no vamos a poder lograr la transformación de las ideas, del conocimiento y de las emociones y los sentimientos. Todo esto junto es lo que nos convierte en seres pensantes, en personas. Es decir, nacemos seres, pero para convertirnos en personas necesitamos hacer estas transformaciones constantes y sobre todo ser congruentes con nosotras y nosotros mismos. Entonces, en todo mi trabajo, una de las cosas que he hecho que para mí han sido fundamentales ha sido descubrir e investigar sistemáticamente cómo funcionan las redes de violencia, de todas las violencias. Y dentro de estas redes, las más complejas, pero también las más ilustrativas para todos y todos en el mundo, desde España hasta México, Colombia, Argentina, los Estados Unidos, África, Asia Central, Hawái, no importa, todos los países en donde yo he investigado, que son más de 143, he encontrado exactamente ahí las mismas dinámicas de las violencias, ¿no? Las violencias que tienen que ver con el género, con la raza, con la edad y con todas las formas de discriminación que las engloban. Entonces, para mí, esta forma máxima de violencia ha sido siempre la delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada transnacional es a la que yo más he investigado, más allá de que también, por supuesto, he escrito, he investigado muchísimo sobre la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños, la pederastia, la explotación sexual comercial. Todo esto está englobado en una forma de pensar y de ver el mundo. Y mientras no lo analicemos desde ese lugar, no va a cambiar nada. Porque también el sistema de justicia tiene esta noción que vimos con la manada al principio, con todos los juicios de valor que hizo la sociedad, algunos jueces, los medios, etc. Tienen esta noción de que algo debieron haber hecho las víctimas,
no solamente las mujeres, también los niños, cuando hablamos, por ejemplo, de pornografía infantil, de pederastia, de explotación sexual. Por eso es tan importante poder entender desde dónde se les ataca, desde dónde se les utiliza a las víctimas y cómo se les coopta. Y esa es parte de mi trabajo. En eso me he convertido en una especialista. He seguido la ruta de la trata de personas, escribí Los demonios del Edén primero sobre pornografía infantil y cómo funcionan las redes de poder político, judicial, de poder empresarial y por supuesto los vínculos directos con los criminales que cometen los actos concretos de violencia. Entonces para mí es muy importante poder entender que todo lo que investigamos y todo el trabajo que hacemos en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, tiene que ver con entender cómo funcionan las cadenas de poder y las cadenas alimenticias de la delincuencia y de la violencia feminicida y de todas las formas de violencia. Hay una cadena alimenticia de poder y esa cadena alimenticia de poder es una cadena patriarcal, vertical totalmente. Si no tuvieran ahí a los políticos que están avalando el reforzamiento sistemático del dominio del cuerpo de las mujeres, del dominio del cuerpo de las personas que no quieren identificarse y no desean y no nacieron para identificarse con un género, no podemos trabajar con la parte de abajo. Necesitamos descubrir, desentrañar, señalar, nombrar a todos aquellos conservadores que están intentando hacerse dueños de nuestros cuerpos y nuestras ideas y de nuestras convicciones y nuestra forma de amar, de vivir el erotismo, el amor, el deseo, el sentido de familia, que no necesariamente la familia convencional. Bueno, también en todo este contexto tenemos que hablar de las diferencias que no logramos necesariamente entender o explicar. Hablemos de migraciones. Sí, la trata de personas, sin duda, es uno de los delitos más importantes y más graves en el mundo en este momento. ¿Qué es la trata de personas? Es la esclavitud, exactamente como la esclavitud que fue legal en una larga época de la humanidad, en la que incluso en los códigos de procedimientos penales antiguos que trajeron de España a la Nueva España, que es América, y que llevaron los portugueses también a otros países como africanos, por ejemplo. Lo que encontramos en todos estos códigos de procedimientos penales era que estaba avalada, permitida y legalizada la esclavitud humana, que tenía que ver con raza y sexo. Por eso la gente se equivoca cuando dice que es trata de blancas, porque la trata de blancas sí era un delito, porque a las mujeres blancas europeas estaba prohibido venderlas. Se les podía maltratar, explotar, golpear, casarlas por la fuerza, casarlas en la infancia, todo eso se podía hacer. ¿Por qué? Porque mandaban los hombres. Pero lo que no se debía hacer legalmente era vender a las mujeres. De ahí que es un error seguir diciéndole trata de blancas, es trata de personas. Porque la esclavitud pasó de ser una esclavitud legalizada, de venta de personas negras e indígenas de diferentes latitudes del mundo, explotadas por personas blancas, eminentemente europeas y después norteamericanas, cuando Gran Bretaña estuvo en los Estados Unidos y después ya Estados Unidos se independizó. Durante un largo periodo todo esto era legal. Era legal tener personas negras, indígenas y de otras razas que no fueran blancas esclavizadas, compradas y vendidas públicamente. Bueno, esto sigue sucediendo y sigue sucediendo en todos los niveles. Lo que ahora sorprende a muchísima gente es que ya pasó de ser solamente, aunque mayoritariamente son las personas de todas estas razas las que son vendidas, compradas y explotadas, porque generalmente son las que tienen menos recursos para defenderse también y menos redes de poder que les protejan. En este momento encontramos que dentro de los tres grandes delitos de la delincuencia organizada, que son la venta y trasiego de drogas, por supuesto, la venta y trasiego de armas ilegales y la venta y compra de seres humanos para la explotación de todas sus formas, desde la sexual hasta la laboral, que ahora estamos viendo con la pandemia cómo la gente se puede ir a sus casas, pero las y los campesinos ilegales en otro momento están trabajando sin ninguna protección en todo el mundo para darnos de comer a quienes sí tenemos la posibilidad de estar encerradas y encerrados en nuestras casas. Eso demuestra cómo funciona la esclavitud cuando los gobiernos la legalizan de una manera aparentemente sutil. Bueno, pues ahora esa esclavitud
le deja 50.000 millones, 50 billones de dólares al año a la delincuencia organizada transnacional. Les deja más dinero eso que la compraventa de armas, porque en la compraventa de armas están involucrados directamente los gobiernos, de una manera u otra están vinculados, si no, no sucedería. Y están vinculadas las empresas abiertas que producen armas desde España, que produce una gran cantidad de armas que llegan, por ejemplo, a México, a Latinoamérica, a Colombia, Venezuela, a Bolivia, donde las guerrillas, donde los narcotraficantes las utilizan, y después, por supuesto, el trasiego y venta de drogas, en las que también están involucrados sin duda miembros de los gobiernos, si no, no existiría, ¿no? Si no, se hubiera detenido, pero no se puede detener porque no van a dejar a la gente sin drogas, porque se volvería loco el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una gran diferencia que tenemos que reconocer, es la migración, es la movilización de personas de un pueblo a otro. Puede ser migración interna, es decir, dentro del propio país para buscar trabajo, para buscar una mejor vida, para huir de la violencia, etc. Luego tenemos algo llamado movilidad humana, y la movilidad humana es aquella que es positiva, es decir, en el mejor de los sentidos, la movilidad humana es aquella en que las personas están buscando una nueva vida, obtienen un trabajo en otro país, consiguen sus permisos, se mueven de un lugar al otro y empiezan una nueva vida. En ese contexto, entre las migraciones y la movilidad humana, encontramos que el tráfico de personas indocumentadas que están entre estos dos grupos y que son las más vulnerables, es decir, hombres, mujeres, niñas y niños vulnerables por la pobreza, que están huyendo de la violencia, que están huyendo de la violencia de Estado, de las guerras, como en Siria. En este momento millones de personas han huido de las guerras en Oriente, y la gente en Occidente prácticamente no les pone gran atención. De Centroamérica huyen hacia México, y de México quieren ir a Estados Unidos o cualquier otro lugar donde puedan vivir en libertad. Esa es la gran diferencia. Bueno, lo que hace la delincuencia organizada transnacional es tomar esa debilidad que ha creado el Estado, es decir, todos los estados, el español, el mexicano, el colombiano, el norteamericano, el británico, todos los estados han creado esa gran debilidad, que es permitir que las políticas públicas no sean permeables a la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la violencia contra las mujeres, niñas y niños. Porque de eso huyen la gran mayoría de personas que pasan por Centroamérica a México, y de eso huyen muchísimas personas que van de África a España, por ejemplo, muchísimas, de las formas de violencia, de la pobreza, de la violencia estructural y de la violencia económica que ha sido generada por los estados corruptos. Y cuando llegan a estos países a pedir ayuda y a tratar de crear una nueva vida, es cuando se convierten en ilegales, es decir, son personas no gratas para ese país. Y siendo persona no grata, el único lugar en el que tú puedes ocultarte o ser protegida, cuando el Estado no te protege, cuando el Estado al que tú le pides ayuda no te ayuda, lo que hacen es encontrar estas redes ilegales, ocultas, secretas, que pertenecen a la delincuencia organizada. Todas son estas redes las que hacen millones de euros cada año, esclavizando personas, prometiéndoles que les van a dar papeles, que les dan trabajo, y les dan trabajos ilegales, pero entonces las tienen extorsionadas, etc. Algo que ustedes han trabajado mucho. Dentro de todo este contexto, una gran cantidad de toda esta violencia está relacionada directamente con la explotación sexual comercial. ¿Por qué? Porque es un resultado del machismo y el patriarcado. El patriarcado sigue creyendo y sigue sosteniendo, como lo han dicho obispos, personas del PP, de Vox, de todos los partidos políticos en todo el mundo, curas, sacerdotes, ortodoxos, de todas las religiones, absolutamente todas las religiones, lo que han dicho es que la prostitución es uno de los oficios más antiguos del mundo. No es un oficio. La prostitución, la explotación para la prostitución, la explotación sexual de personas, y ahora cada vez más jóvenes, es un negocio del patriarcado, es un negocio del machismo, es un negocio de la delincuencia organizada transnacional. Vender seres humanos y además convencerles de que vender su cuerpo como un objeto es algo positivo dentro de un contexto ideológico
de una economía globalizada en la que todo se puede vender, incluidos nuestros cuerpos o nuestros órganos, con o sin nuestra voluntad. Esa es como la gran esfera en la que yo trabajo y en la que muchas y muchos trabajamos. El machismo es un fenómeno mundial. Tengo un amigo periodista que dice que el machismo lo inventaron los españoles y los mexicanos y los latinoamericanos lo mejoraron, digamos, ¿no? Lo profesionalizaron. Entonces el machismo es un subproducto del patriarcado. Es la actuación puesta en escena de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, las niñas y los niños. El ejercicio de la violencia voluntaria contra las y los otros para someterles y para imponerles las reglas patriarcales que dicen que no todos somos iguales. Eso es el machismo. Y el machismo educa a mujeres y a hombres. Y a los niños los educa para convertirse en hombrecitos de verdad a través de las violencias sistemáticas, reiterativas, patriarcales, paternales, el tío, el abuelo, el profesor, a veces las profesoras, por supuesto. Y esta reiteración constante hace que los hombres sientan una gran presión desde niños, desde jóvenes, para convertirse en eso que les han dicho. Porque ¿qué pasa si no son hombres de verdad? ¿Qué son? En una cultura como la nuestra, como la española, como la mexicana, como la latinoamericana, ¿qué es un hombre si no es un hombre de verdad? ¿Una mujer? ¿Una mariquita? La mariquita es una muñeca española de hace muchísimo tiempo, creo de los tiempos de mi abuela. Así es como se llaman entre ellos muchos hombres gay. Eres una mariquita. ¿Qué significa eso? Eres menos que yo. Eres cobarde, eres débil. ¿Por qué? Porque eres una muñequita, eres una mujer. Los hombres gay, que dicen que son muy progresistas, muchísimos se hablan a sí mismos y se describen a sí mismos como si fuesen mujeres. Como lo femenino que da risa, como lo femenino que puede ser satirizado. Y ellos lo pueden hacer porque son hombres y porque son gays. Pero si alguien más lo hace, entonces sí es políticamente incorrecto. Entonces todo esto tiene que ver con la congruencia, con cómo nos vemos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y cómo trasladamos ese vernos en el espejo al lenguaje y cómo a través del lenguaje construimos quiénes somos y quiénes queremos ser y cómo tratamos a las y los demás. Y en ese contexto la trata de persona aumenta cada día por una razón muy importante que tiene que ver otra vez con la economía, y es que la pornografía, que deja miles de millones de dólares anuales a los productores de pornografía, la ven cada vez personas más jóvenes gracias a la irrupción de Internet en la última década sobre todo. Y entonces el promedio de edad en la que los chicos empiezan a ver pornografía es entre los 13 y los 15 años. Y la pornografía lo que hace, en ausencia de educación sexual, es convertir a los chicos en máquinas sexuales o hacerles creer que pueden convertirse en máquinas sexuales de algo absolutamente irreal. La pornografía es actuación, y es la actuación y la reiteración de la presencia de los genitales de un hombre para imponerse frente a un grupo de mujeres, frente a varias mujeres. Todo tiene que ver con la violencia, con la irrupción, con la imposición. Todos los juegos de poder se muestran dentro de la pornografía. Bueno, pues si una persona adulta los ve, y está demostrado con muchos estudios que los hombres adultos que son adictos a la pornografía son muy violentos sexualmente y son muy violentos en general. También los hombres jóvenes creen que tienen que exigirles a las chicas que se deben comportar de ciertas formas, porque eso es lo que la pornografía les dice. Y las chicas, para sentirse amadas, porque no conocemos otra forma de amor, porque no nos permiten educarnos en el amor erótico en las escuelas, y muy pocos padres y madres están preparados para hacer eso. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es adaptarse a esa realidad. Entonces, pues, tienes una chica de 15 o 16 años súper progresista que dice que ella es feminista y que tal cual, pero de pronto el chico le dice que ella tiene que estar totalmente depilada en sus genitales, como las actrices porno, porque del porno nació todo el tema de la depilación de los genitales para que se vea mejor en cámara. Por eso se depilan los genitales, tanto hombres como mujeres. De ahí nace esa idea. Y entonces el chico le pide a la chica que se quite el vello púbico, y la chica lo hace no porque quiera, se convierte en una verdadera esclavitud para el resto de su vida,
sino porque tiene mucho miedo de no ser aceptada. Y entonces empiezan a inventar este discurso de que odian los pelos y que les choca y que no pueden con eso. Todo esto tiene que ver con una fórmula cultural en la que no sabemos cómo imponernos a nosotras mismas unas reglas de congruencia y de autoprotección erótica, emocional, psicológica, sentimental, que podamos construir con una persona, con un hombre o con una mujer, con quien quiera que tú quieras estar. Eso es lo que no hemos aprendido todavía. Eso lo que permite es que haya más discriminación y que haya mucha violencia sexual en los campus, en las escuelas, en todas partes. ¿Por qué mi trabajo ha consistido en los últimos años, los últimos por lo menos 15 años, en romper los tabús? Porque los tabús son hijos del patriarcado. Por ejemplo, para que la pornografía se venda, necesita ser un tabú, ¿correcto? Porque si no fuera un tabú, entonces a la gente le importaría muy poco. ¿Por qué existen tantos pederastas y cada vez nos enteramos más de que existen? Bueno, porque el último de los tabús para los hombres multimillonarios, para los ultraconservadores de derechas en España, en México, para los políticos que hemos descubierto que están involucrados en eso, para futbolistas, para todos estos hombres que sabemos que están con niñas y niños menores de edad y que han tenido sexo con ellas y ellos en contra de su voluntad. Esto tiene que, y en contra de la ley además, esto tiene que ver con que ellos están rompiendo el último de los tabús. En un mundo donde las mujeres, las feministas, trajimos la libertad sexual y tomamos decisiones sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro momento para tener sexo, cómo, cuándo, dónde y hacer todo lo que nos dé la gana en el sexo. Hay millones de hombres que se resisten a esa libertad y lo que quieren son mujeres a las que puedan dominar. ¿Y a quiénes pueden dominar los hombres adultos o los hombres mayores? A las mujeres más jóvenes. Y por eso está aumentando la trata de personas para la explotación sexual comercial en el mundo entero. Y por eso cada vez más jovencitas que de pronto tienen sexo con un chico al que les gusta, pero con el que no tienen una relación necesariamente amorosa, sino simplemente erótica, de pronto descubren que los videos donde tenían sexo están subidos en algún sitio de pornografía y están dando una batalla campal en todo el mundo para tratar de que esos sitios como YouTube, como YouPorn, son como 5 sitios. Muchas de estas chicas están intentando dar una gran batalla en el mundo entero para que se bajen de estos sitios pornográficos sus imágenes donde ellas tuvieron sexo consensuado con algún chico y de pronto él las grabó sin su consentimiento y lo subieron en internet y ahora esas plataformas pornográficas están vendiéndolo como sexo forzado con una chica o los novios que hacen sexo y tal. Todo esto que se vende ahora de la gente joven, de teenagers, de las y los más jóvenes, la gran mayoría de esa pornografía es pornografía no autorizada. Es decir, es una forma de explotación sexual y de trata de mujeres. Y también, en algunos casos, por supuesto, de hombres, en el caso de hombres gay que están teniendo sexo con otros hombres que los están grabando y que lo suben o lo venden en estas plataformas. Entonces, estos son los temas contra los que estamos rebelándonos y por eso es tan importante lo que ustedes hacen. Es fundamental rebelarse. La nueva revolución, la revolución que les toca a ustedes, la que están haciendo ustedes, la que están haciendo las niñas y los niños a quienes entrevisté para Somos Valientes, es esa revolución de la verdad, es la revolución de la alteridad, de reconocer al otro y a la otra diferente, sin darse por vencida con una misma, sin ceder un ápice en nuestras convicciones, sin dejar de pelear por decirle al Estado español, mexicano, colombiano, a todos los gobiernos del mundo, que el cuerpo de las mujeres les pertenece a ellas, que nuestra salud sexual y reproductiva nos pertenece, que nadie, ni la Iglesia ni el Estado, tiene derecho a decidir por nosotras. No tienen derecho a decidir nuestra maternidad, ni el momento en que somos o no madres. Ni tampoco los hombres ni nuestras parejas tienen derecho a hacerlo. Es un derecho que debe de ser consensuado de una mujer con ella misma y después entonces con quien quiera que esté. O sola, pero la maternidad nunca puede ser forzada. Y esto nos lleva al último de los temas de trata de personas, y es las mujeres contempladas como vasijas, como entes de reproducción forzada
que cada vez en más países se están convirtiendo en un gran negocio. Mientras en España es ilegal, cantidad de parejas españolas van a México, a lugares como Tabasco, para encontrar chicas jóvenes que ellos eligen genéticamente a través de estudios y que son chicas que necesitan el dinero. No lo están haciendo por gusto, lo están haciendo por una gran necesidad. Y cuando se tiene una gran necesidad económica, por hambre, por desesperación, por necesidad de la enfermedad de algún familiar, entonces no hay poder de elección. Es la única posibilidad para salir adelante. Bueno, pues estas entidades ilegales en algunos casos están en un vacío legal, como en México y en otros países de Latinoamérica y en Asia, por ejemplo. Lo que hacen es permitir que actos ilegales en otros países se conviertan en actos posibles en nuestros países. Entonces estas parejas vienen acá, eligen a una chica, deciden cómo se va a hacer la transacción, pagan a veces a la familia, a veces solamente a esta entidad, y esta entidad les da algo de dinero a las chicas, a veces no les da nada, las mantienen como si fueran animales, resguardadas en una casa especial donde les dan la alimentación que la pareja quiere. Si es vegana, tienen que convertirse en veganas. Si la pareja quiere que se cuide de ciertas maneras, ella no puede salir, no puede tener novio, no puede tener relaciones sexuales, debe comer como ellos quieren. Es decir, imagínense ustedes a un lugar de crianza de toros, de vacas, de cualquier animal en el que tienen crianza donde todo está bajo control. Así es como tienen a las mujeres, jóvenes sobre todo, muy jóvenes, menores de 21 años, y en casos que hemos descubierto en México hasta de 15 y 16 años, para ser utilizadas para la reproducción, para que otra pareja sea feliz, mientras por ahí hay millones y millones de niñas y niños que necesitan padres, madres, personas que les den afecto, seguridad, hogar. Pero claro, el egoísmo y esta noción patriarcal de que solamente cuando nuestros genes están ahí, los hijos son hijos de verdad o las hijas son hijas de verdad, eso es uno de los grandes motores para la trata y la explotación, para la reproducción forzada y para la reproducción comercial, que es ilegal en muchos países. Contra todo eso estamos trabajando para evidenciarlo. Y no es moralizar, cuidado. Moralizar es lo que hace Vox, moralizar es lo que hacen los partidos de derecha en México y todos los partidos de derecha en Brasil y en el resto del mundo, incluidos los Estados Unidos de Norteamérica y Gran Bretaña, etc. Francia, todos los partidos y todos los grupos políticos y religiosos de derechas, súper conservadores, quieren eso, quieren conservar la noción de que en los cuerpos de las niñas, ahora no de las mujeres liberadas, porque ahora las feministas ya no lo permitimos, que ahora los cuerpos de las niñas son lo que les pertenece. Y van a hacer todo lo posible por convencer a las mujeres jóvenes, muy jóvenes, de que su destino, de que la liberación, de que el feminismo significa entregarse a la prostitución, a la pornografía, a la supuesta libertad de estar con un agresor. De eso es de lo que quieren convencerlas. Eso es lo que yo he documentado durante décadas. Esas son las historias que las niñas me han contado, cómo las atrapan, cómo les muestran pornografía, cómo las convencen, cómo logran escindir su personalidad para que se divida y ellas por un lado crean que eso es libertad. Millones de mujeres jóvenes, entre 12 y 16 años, sienten que tienen que tener sexo de la manera en la que el hombre se los exige. Y si no lo tienen, van a perder la posibilidad de ser amadas, de cumplir el sueño de sentirse acompañadas por alguien más. Y por eso se siguen sometiendo al sistema patriarcal. Y nuestro trabajo, a través de las artes, de la cultura, de la comunicación, y el suyo a través del teatro, es justamente ese. Es mostrarnos en el espejo que tenemos derecho y libertad a decidir sobre nuestras emociones, sobre nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo está vinculado al cerebro, al corazón, a toda la forma psicoemocional que se conjunta en este cuerpo que es en el que habitamos. Habitamos en un cuerpo que puedes considerar un templo, que puedes considerar un universo, que puedes considerar una canción de rock, que puedes considerar una forma de vida auténtica, libre, con derechos. Eso es lo que hace el arte
cuando transforma. Eso es lo que hace el arte cuando comunica adecuadamente. Que nadie merece una vida con violencia. Que todas y todos tenemos derecho a vivir libres de violencia y de sumisión ante una cultura que sigue diciéndonos, sobre todo, una cultura adultocrática que le sigue diciendo a la gente joven que si no sigue las reglas del patriarcado no va a llegar a ninguna parte, que si no sigue las reglas de la compraventa de todo, incluidos los seres humanos, no va a llegar a ninguna parte. Eso es lo que hace el capitalismo salvaje, destruir la humanidad que hay dentro de nosotros. Mi generación no lo ha hecho bien, las generaciones abajo de la mía tampoco, pero ustedes son la generación que puede transformar esto, que puede mandar un mensaje directo y fuerte y sólido y congruente a todos los adultos y a todos aquellos que les gobiernan en cualquier parte del mundo, para decirle: yo no estoy en venta, yo no soy un objeto, soy una o un sujeto de derecho, y en ese derecho me voy a defender el resto de mi vida de toda esta noción en la que el capitalismo quiere considerarme un objeto en venta, en lugar de una o un migrante o un ser humano con una decisión de hacer movilidad humana, en un ser traficado, ilegal, oprimido y escondido dentro de las redes de trata de personas.